El texto de hoy VV 1:2 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad el con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. 2 Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Si hay un pecador en la iglesia que ha cometido una falta, exhórtenlo con espíritu manso para que se arrepienta y lo corrija. Servir a los santos de esta manera se llama servicio divino. Al final, el secreto de ser un creyente divino es servir con amor. Hay muchas cosas divinas en la Biblia, pero si hay un secreto que te hace más divino, es el amor. También es la diferencia entre una mujer y una madre. Se dice, una mujer es débil, pero una madre es fuerte. Una mujer solo es bella en su juventud, pero una madre lo es para siempre. El corazón de una mujer se deja mecer por la brisa, pero el de una madre resiste la tormenta. Lo que una mujer no puede hacer, una madre puede hacerlo bien, por eso hay muchas mujeres. Pero madre no hay más que una. Lo que no puede hacer una mujer, lo hace una madre. Esa diferencia está en el amor. Del mismo modo, hay santos ordinarios y santos divinos. Un santo ordinario es bueno creyendo, pero no haciendo, pero un santo divino es aquel que no solo cree, sino que hace lo que cree. ¿De dónde viene esa diferencia? Viene del amor, de amar a Dios y amar a tu hermano, y de ahí viene el poder. Así que cuando te conviertes en un santo amoroso, te conviertes en un santo divino. El amor marca una diferencia tan grande entre una mujer y su madre. Del mismo modo, aunque creamos en el mismo Dios, el hecho de tener amor o no hace que nuestra fe marque la diferencia entre el cielo y la tierra. Los santos que tienen este tipo de amor son referidos en el verso 1 del texto de hoy como ustedes que están en el Espíritu. Por lo tanto, debemos tener una comprensión adecuada de quién es una persona piadosa. En el mundo, cuando decimos divino, solemos referirnos a un chamán que es bueno adivinando el futuro, o cabalgando descalzo sobre un pincho afilado, o realizando exorcismos. Así que divino es algo que está más allá del pensamiento racional de la razón humana, o más allá de la capacidad humana. En el chamanismo, se dice que un chamán es divino si ha recibido poderes divinos de los dioses a los que adora, y en el cristianismo, se dice que una persona es divina si ha recibido el don o el poder del Espíritu Santo para realizar dones como ver visiones, hablar en lenguas, exorcizar demonios, profetizar y sanar. Sin embargo, la Biblia no dice que una persona sea santa por tales habilidades, sino por el amor de Dios. En otras palabras, una persona no es santa porque realice algún poder sobrenatural. Dios llama santa a una persona por el amor de Dios. Si decimos que los que realizan poderes sobrenaturales son divinos, entonces los chamanes también son divinos. Y los santos que realizan poderes sobrenaturales con dones también son divinos. Entonces no podremos diferenciar entre que los chamanes sean divinos y que el cristianismo sea divino. Entonces lo divino del cristianismo puede perderse, porque puede haber un cristiano que tiene la habilidad de ver visiones, de hablar en lenguas, de profetizar, de interceder, de sanar a los enfermos. Y entonces puede haber alguien que tiene estos dones y habilidades, y sin embargo, son enemistados con la gente, y son iracundos, y son pendencieros, y son divisivos, y son especulativos, y son borrachos, y son adúlteros, y roban, y son codiciosos, y viven una vida de libertinaje. El efecto secundario de esto es que personas que son malas personas son llamadas divinas, simplemente por las manifestaciones de sus habilidades. Es como cuando un chamán es un borracho, un degenerado, un lascivo, un malvado que es un maestro de todo tipo de mentiras y engaños. Pero es bueno en la adivinación, y bueno en montar descalzo en un yembe, es llamado divino. La Biblia no dice que una persona que vive según la carne, cometiendo actos pecaminosos con pasiones corruptas, no importa cuántos dones y habilidades se manifiesten, es una persona de la carne. Una persona del Espíritu es aquella que manifiesta los dones del Espíritu, pero no es una persona del Espíritu. Una persona del Espíritu es aquella que manifiesta el fruto del amor, que es el núcleo del fruto del Espíritu. En otras palabras, una persona que se asemeja al carácter de Dios. Así que para nosotros, el criterio para ser una persona del Espíritu no son los dones del Espíritu, es la manifestación del fruto del Espíritu, lo que nos convierte en una persona del Espíritu. Por eso dice en el versículo 2, cumplid así la ley de Cristo, que es la ley del amor. Dice que seamos una persona del Espíritu, siendo una persona que camina en el amor. Dice que no nos centremos en los dones del Espíritu, sino en el amor, que es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es la manifestación de la persona de Jesucristo, el fruto del amor, la alegría y la paz en nuestra relación con Dios, el fruto de la paciencia, la misericordia, la bondad y la fidelidad en nuestra relación con el prójimo, y el fruto de la mansedumbre y el autocontrol en nuestra relación con nosotros mismos. Jesús dijo que su propósito al venir a la tierra era, he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia, es decir, para que sean colmados en abundancia, lo que él llamó la medida plena de Cristo. Esto se llama la plenitud de Cristo, es decir, debemos correr sin cesar para revelar la plenitud de Jesús. En Gálatas 5:25, dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu,
Por lo tanto, debemos vivir por el Espíritu, lo que nos hace dar el fruto del Espíritu y andar por el Espíritu. En otras palabras, la vida de la nueva fe es una vida de vivir y andar por el Espíritu. En primer lugar, ¿qué tipo de corazón debe tener un creyente hacia los pecadores? En el versículo 1, dice, hermanos, si alguno es hallado pecador. Vosotros que sois piadosos, corregid el con espíritu manso, y examinaos a vosotros mismos. No sea que también vosotros seáis tentados. Lo primero que se nos dice es que un creyente piadoso debe tratar con un espíritu manso a una persona que ha pecado, ya sea que el pecado sea adulterio, fornicación, idolatría, embriaguez, juerga, envidia o especulación. Pues, Pablo habló de la mansedumbre anteriormente en Gálatas 5 cuando contrastó las obras de la carne, que son pecaminosas, con el fruto del Espíritu, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, misericordia, bondad, fidelidad, 23 mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. En segundo lugar, podemos ser santos o no santos, dependiendo de cómo tratemos los pecados y las ofensas de los demás. Una persona santa es aquella que, cuando ve a alguien que ha pecado, lo corrige con espíritu manso y se examina a sí misma, para no caer también en la tentación. Así que una persona santa es aquella que es guiada por el Espíritu Santo. Es una persona que vive del fruto del Espíritu, y a medida que vive del fruto del Espíritu, a medida que aumenta su nivel espiritual, es capaz de ver a otras personas. Podemos ver que la alguna ofensa a la que Pablo se refiere no es un pecado deliberado, sino más bien un pecado en el que la carne es débil y falla o tropieza. Así que una persona que no es propiamente madura en la fe puede no saber cuál es su pecado, y puede incluso no reconocer que es un pecado. Para una persona piadosa, esa persona puede parecer frustrante, y usted puede estar tentado a señalarlo y corregirlo. Pero aquí está el truco. Si amonesta a alguien porque sabe que está en una posición superior a la suya, está dejando que el orgullo se cuele en su corazón. En el crecimiento espiritual, el orgullo es precursor del tropiezo. Por tanto, debemos intervenir humildemente y sin orgullo en los pecados de nuestro prójimo. Para ello, debemos tener un corazón de autorreflexión. Debemos darnos cuenta de que las debilidades de nuestro prójimo son las nuestras propias, y debemos acercarnos a ellas con amor. La expresión de ese amor es la mansedumbre. Había una persona que llegaba tarde al culto, y esa es su debilidad. Es necesario esperarle con un corazón amoroso para que pueda salir de esa debilidad. Y también es importante rezar con paciencia, de esta manera paciente y amorosa, cuando la persona es consciente del amor de Dios. Hacerle consciente de la importancia del culto, y cuando el aconsejado es consciente de que el aconsejado está enamorado de él, podrá tomar una decisión en su propio corazón y hacer un cambio cuando llegue el momento. Por lo tanto, un santo piadoso es aquel que es responsable e inclusivo con gentileza, porque tiene la gracia de ver cosas que otros no ven, y de saber cosas que otros no saben, de conocer la verdad, de discernir espíritus, de conocer situaciones y circunstancias espirituales y de entender los tiempos. Si usted no está iluminado, usted es como las personas que estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en matrimonio hasta el día en que Noé entró en el arca antes del diluvio. Y no lo supieron hasta que vino el diluvio y los destruyó a todos. Pero si usted está iluminado, usted ve con los ojos de la palabra, y usted ve sus pecados y ve de lo que necesita arrepentirse. Sin embargo, esta fuerza de los iluminados también puede ser una debilidad. Es fácil ser arrogante porque sabes cosas que los demás no saben. Y es muy difícil guardar secretos para ti mismo, y porque tienes ojos que los demás no tienen, puedes criticar a los demás, odiar a los demás, o ser un alborotador, y puedes ser tentado. ¿Quién no se enfadaría cuando ve algo que está mal? Por eso, en el versículo 1 del texto, dice, hermanos, si alguno es hallado pecador, vosotros que sois piadosos, corregid el con espíritu manso, y examinaos a vosotros mismos. No sea que también vosotros seáis tentados. Hay muchos profetas en la tierra, pero si se manejan mal, pueden destruir la iglesia y pisotear a la gente. Problemas que deberían ser resueltos dentro de la fe o dentro de la iglesia pueden ser trompeteados hacia afuera, bloqueando el camino para la evangelización. Por eso debemos hacer nuestro trabajo con mansedumbre y longanimidad. ¿Por qué? Por amor. La exhortación sin amor se convierte en crítica. Por eso dice en Mateo 7:5, el que sale a comer, saca primero la viga que está en tu propio ojo, y solo entonces la revelarás. Y luego saca la paja que está en el ojo de tu hermano. Aquí, la viga es la ausencia de amor. Es como tener el mejor cuchillo en manos de un médico, pero en manos de un ladrón, es un cuchillo que mata. Así que el amor es un centro muy importante para el que exhorta. De modo que si hemos de exhortar y edificar como hombres piadosos, debemos abordar la edificación de nuestros hermanos con un corazón amoroso y con mansa inclusividad. Además, debemos hacerlo porque somos un solo cuerpo en Jesús, por lo que Efesios 4:2, 3 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. 3 solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Segundo, los santos en el Espíritu deben llevar las cargas los unos de los otros. Así, en el versículo 2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo.
La razón por la cual debemos sobrellevar las cargas los unos de los otros es que si otros santos no están viviendo correctamente, debemos saber que es mi culpa por no servir espiritualmente y servirlos con amor antes de culparlos. La razón por la cual debemos sobrellevar las cargas los unos de los otros es que, aunque la otra persona no lo sepa, pero aunque lo sepa, muchas veces no puede vivir correctamente, porque no tiene la capacidad de vivir de acuerdo a la palabra. Entonces, si los criticas por no poder hacerlo, solo estás hurgando en la herida y empeorándola. Y si dices, lo hiciste bien o mal, esto o aquello, la interferencia se vuelve más contaminante. Así que en la Biblia, los profetas eran todos hombres de oración. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Habacuc, Juan el Bautista, todos eran hombres de oración. Si recibes el poder del Espíritu Santo a través de la oración, puedes hacerlo mejor que nadie. Así que reza mucho antes de echarle la culpa. Y cumplid así la ley de Cristo. La lámpara del tabernáculo no brilla sin más. Hay sépalos y pétalos de albaricoque que sostienen la lámpara. Del mismo modo, nosotros solo podemos ser un faro de la gloria de Dios para el mundo si nos sostenemos. Por eso, rezad por los obreros y rezad por todos. Así es un hijo de Dios, pues dice en 1 Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Cuando amamos, nos encontramos con Dios. Cuando amamos, entramos en la vida. Cuando amas, no tienes miedo. El encargo de ser fecundos y multiplicarnos y llenar la tierra, de someter la tierra, de tener dominio, de hacer discípulos de todas las naciones. Es posible cuando amamos. Si nuestras oraciones están bloqueadas, necesitamos examinar si hay un problema con nuestro amor. Si nuestras oraciones están bloqueadas, veamos si nuestras familias y los miembros de la Iglesia están vagando por nuestra falta de amor. Por lo tanto, un santo divino es un santo que reza con amor. Pero ¿por qué los creyentes tienen la responsabilidad de orar unos por otros? Es porque la Iglesia es un solo cuerpo. Jesús es la cabeza de la Iglesia, y nosotros somos los miembros de ese cuerpo. Por lo tanto, los creyentes están unidos orgánicamente, unos a otros como miembros con Jesús como cabeza. Somos miembros del cuerpo de la Iglesia. En el versículo 2 del texto de hoy, dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Y en el versículo 5, cada uno llevará su propia carga. Y en el versículo 1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y en el versículo 4, dice, sí que, cada uno someta a prueba su propia obra. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo, y no en otro. Si alguno peca, si alguno prevarica, corregid él, y examinaos a vosotros mismos. Corregir a los demás se menciona en el versículo 1. La palabra, corregir, no significa, arreglar, poner en orden lo que está mal, sino que en inglés significa, restore, que significa, restaurar. Así que el versículo 2 dice, corregid a los demás. Por eso en el verso 2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Lo que significa es reparar un brazo roto, y el significado original es, arreglar un hueso roto. ¿Qué significa, arreglar, un hueso roto o que falta? Cuando un brazo se rompe en el cuerpo, se eniesa y se fija, y el dolor del brazo roto impide que todo el cuerpo duerma correctamente. De la misma manera, cuando se descubre que un miembro del cuerpo de Cristo ha pecado, es como si una parte del cuerpo se lesionara, y causara molestias y dolor. Pero el miembro lesionado no puede ser cortado. Por eso, los demás miembros del cuerpo comparten la carga unos con otros, hasta que el miembro herido es restaurado. Cada miembro es precioso y valioso. Este es el misterio de la unidad de la Iglesia como un solo cuerpo. El factor más importante que mantiene unida a la Iglesia es el amor. Podemos mantener la unidad del cuerpo único cuando amamos a cada miembro, como si fuera nuestro. La onda cerebral que Cristo, la cabeza, nos envía todo el tiempo es el amor de la cruz, y de la práctica de ese amor se habla en Mateo 2:2, 3:7, 4:0. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así que nuestro trabajo como rezagados es servir y crecer en el amor de Dios. Así que Efesios 4:15 dice, antes bien, andad en amor, y creced en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. En otras palabras, lo que debemos hacer para crecer y seguir las palabras de la cabeza, el Señor, es sobrellevar los unos las cargas de los otros, que seas una persona de fe con tal servicio y práctica amorosa. En tercer lugar, un creyente es aquel que lleva bien sus propias cargas. Por lo tanto, un santo piadoso no es engreído. En el versículo 3 de nuestro texto, dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. En otras palabras, aunque lo tengas todo, incluyendo el poder de la palabra, el poder de la naturaleza divina, el poder de la fe, el poder del ejemplo y el poder de la sustancia, no lo eres todo hasta que poseas amor. Así que en 1 Corintios 13, dice que aunque tengas todos los dones, habilidades y devoción, si no tienes amor, no eres nada.
Y en el texto de hoy VV 4:5, dice, así que, cada uno someta a prueba su propia obra. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo, y no en otro 5. Porque cada uno llevará su propia carga. ¿Qué significa eso? Significa que cada uno haga lo mejor que pueda con sus propios talentos. Que son como miembros del cuerpo, y todos los santos los han recibido todos de Dios. Por eso, si vemos pecar a uno de nuestros hermanos, debemos compadecernos de él, pensando que ha caído en la trampa de Satanás, y ayudarle a arrepentirse. Y a mantenerse erguido en la medida de nuestras posibilidades. Cuanta más gracia reciba, más debe dedicarse al servicio de sus hermanos más débiles. Pero nosotros mismos somos tan deficientes que, aunque digamos que hacemos todo lo posible por el prójimo, también somos defectuosos. Y a veces somos culpables de los mismos pecados. Por eso Pablo nos advierte que tengamos cuidado de no dejarnos influenciar por la carne. Por eso, dice en el versículo 1, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Así que tengamos cuidado, que seas siempre un hombre de Dios, en humildad, amando, sirviendo y ayudando a los santos rezagados, para que seas usado en la obra de edificar a los santos en santidad sobre la sana verdad.